Lunes negro de este 5 de agosto en los mercados a nivel mundial. Vamos a platicar sobre las que es el mercado, el índice del miedo, vamos a platicar sobre el reporte que nos da el PMI de servicios, 4 razones que estamos viendo de por qué las caídas del mercado del día de hoy. Vamos a platicar del VIX y si es recesión, que es el miedo que anda mucho en este momento, ¿por qué cae? Yo te digo que son dos factores que me llaman mucho la atención, la atención de por qué están cayendo si es que estamos en recesión y qué hacer en estos momentos. Así que, sin más, vamos a comenzar. Y si aún todavía no te suscribes en el canal, dale click para que te suscribas a este canal y sigas teniendo más de estos videos, que es muy apasionante para mí el tema de la bolsa. Bien. Entonces, primero, vamos a ver cómo cayeron las bolsas. Bien, ustedes, tengo aquí en este gráfico justamente de todo lo que es todas las bolsas a nivel global. Estamos viendo el primero, que es justamente Asia. La caída que tuvimos más fuerte de todo el mundo fue justamente Japón, con una caída justamente el día de hoy del 12.40%. Hong Kong cayó el 1.46%, también China, Australia, todos en rojo, Taiwán con un 8.35%. Por parte de Europa tenemos todo lo que es el Eurostock cayendo por arriba del 2%. Tenemos Londres también por arriba del 2%, Alemania 1.82%, Italia el 2.27%, Francia 1.42%, y ahí lo que es Suiza con 2.80%, y lo que es ya en el continente americano tenemos caída del Dow Jones del 2.60%, el Standard Poor's el 3%, el Nasdaq el 3.43%, y también el índice del Russell 2000 3.33%, también Canadá 2.18%, también Brasil el 0.46%, es decir, todo el mundo prácticamente en números negativos. Ningún país tuvo una bolsa de forma positiva, y esto fue principalmente por lo que arrastró Japón y otros días que vamos a ver ahorita más a detalle. Bien, ¿qué más pasó? Es el Bitcoin. El Bitcoin también cayó bastante, 7.53%. Ethereum, más del 10% de caída. Hay un índice que se llama el índice del miedo y la avaricia, que está aquí, que justamente, si lo vemos nosotros, al día de ayer estaba en un nivel de 27, hace una semana estaba en neutral, hace un mes estaba en neutral, y hace un año estaba en avaricia. ¿Qué es lo que es este índice? Lo que nos hace ver es que nos muestra cuando el mercado entra en un mayor o menor nivel de miedo o de avaricia. En este momento estamos en el nivel extremo de miedo, y lo que pasa es que con este índice tiene un movimiento inverso, es decir, entre más llega a bajar este índice, es más bien cuando va a empezar a rebotar el mercado. Tiene un comportamiento inverso. Incluso cuando va subiendo el mercado y va subiendo, se empieza a ir hacia el extremo de mucha avaricia, cuando está subiendo mucho, y luego, cuando está en el nivel de mucha avaricia, que todo el mundo pensaría que debe entrar, más bien es cuando empieza la gente a salir, y entonces cuando viene el movimiento se baja el mercado. Entonces, el que esté en un nivel 19 de extremo miedo, nos habla de que muy posiblemente estemos pensando ya ver un movimiento de recuperación del mercado. Vamos a ver cómo se comporta los siguientes días, pero también este índice que se ha movido muy fuerte hacia el extremo miedo nos puede estar hablando de ya un rebote próximamente, esperemos, del mercado. Bien. El día de hoy se hizo el reporte de los que se llaman los que compran de lo que es los servicios. En Estados Unidos se mide lo que es todo lo que son las compras por parte de las empresas de manufactura, que fue el reporte la semana pasada,
Y esta semana son los reportes de las empresas de servicio. En Estados Unidos hay aproximadamente un 70% de las empresas que más bien están enfocados en el tema de servicio. Entonces es un volumen bastante importante. Y este indicador lo que nos habla es que cuando estamos por arriba de 50, estamos en un momento de expansión. Estamos en un momento en que la economía o el sector de, específicamente hablando de servicios, está en crecimiento, en expansión. Cuando estamos abajo de 50, estamos en contracción. Y fíjense ustedes que en el último dato que tuvimos, el dato que se dio justamente en el mes de julio para ver los datos relacionados al mes de junio, el dato que se esperaba era 52.6 y realmente tuvimos un 48.8. Entonces, esto no fue un dato positivo. El mes anterior tuvimos un 53, el anterior 49. Y entonces lo que estamos viendo es que en esta ocasión se esperaba un 51.4 y tenemos un 51.4, lo cual es una buena noticia porque confirma que entonces el sector de servicio, que es muy importante para la economía de Estados Unidos, está en expansión, lo cual es una buena noticia para el mercado. Bien. Por otro lado, también estamos hablando del tema de 4 razones que se están dando para tener una caída muy importante en el mercado justamente el día de hoy. Una de ellas es el miedo de la recesión. Se está hablando mucho del tema de la recesión, que ya viene, etcétera, etcétera. Ha habido mucho ruido estos últimos días el tema de la recesión. Te voy a dejar abajo de este video una liga que te llega, que puedes acceder a un video que hable mucho más en profundidad sobre el tema de la recesión. En resumen, yo no veo que estemos en este momento, justamente este momento que estamos viendo es que sea un tema de recesión. No lo veo así, pero en el video que te sugiero que veas, ahí hablo mucho más a detalle de este tema. Bien, dentro de la información que doy en ese video, uno de los elementos que platico es justamente hay un índice que ha estado sonando mucho recientemente de la mano que es con el desempleo. Como el desempleo ha estado creciendo, hay un índice que justamente nos habla del índice SAM, S-A-H-M, y es de una economista que habla que cuando empieza a subir el desempleo empieza a haber un cierto grado de riesgo. Pero este indicador de SAM, cada vez que se activa, que son los puntos de color azul, es cuando entra aparentemente en recesión la economía. Y ciertamente ha habido momentos en que esos puntos se han activado en unos momentos importantes y que la gente que ha seguido este indicador, por ejemplo, que esto fue en el momento en el 2008, justamente en la caída del 2008, que aquí se activó, si ahí salió, pues se salvó y entonces estaba feliz porque entonces no le cayó toda la caída. Si estamos hablando del tema en el 2000, también se activó por aquí, se salió y entonces prácticamente evitó mucho de una bajada de su portafolio de inversión. Y aquí también, y aquí parte, pero este indicador no es 100% certero. ¿Por qué? Porque si entonces lo hubiéramos aplicado justamente aquí, ¿sí? Entonces tendríamos una situación donde yo me salí aquí y dejé ir toda esa subida que tuvo el mercado. Si me hubiera salido yo justamente aquí, dejé ir toda esa subida del mercado. Si yo me hubiera quedado, si me hubiera salido aquí, sí, ciertamente baja, pero me pierdo toda esta subida que hubo. Entonces, quiero decirte, o igual aquí, ¿no? Evité salir un poco, pero incluso se recupera y va más y suba más, incluso también por aquí. O sea, lo que te quiero decir, porque se escucha mucho ahorita este indicador SAM, de una economista, Claudia Sam, no es totalmente cierto y no es 100% garantizado. Simplemente es un indicador más que hay que tomarlo con muchísima como lo que es informativo,
pero no es concluyente. Incluso ella misma, la propia Claudia Sam, lo que nos está diciendo es que tuvo una entrevista justamente el día de hoy y estaba diciendo incómodamente cerca de una recesión, pero aún no está en ella. Entonces dice, en términos generales llegamos a esta situación una posición de fortaleza, afirmó la autora de este índice, la señora Sam. Si analizamos todo lo que sabemos sobre la economía estadounidense en este momento, es muy poco probable que estemos en recesión. Dicho por la persona que hizo este índice, está viendo que no es, o está siendo muy poco probable que estemos en una recesión, así que esto es dicho por ella, para que ustedes se den cuenta que tampoco esto que está sonando mucho justamente en los medios es algo infalible, ¿ok? No es algo que nunca falla. Bien, ahora, por otro lado, tenemos otra razón, además de este índice de recesión que estaba sonando mucho y demás. Tenemos otro que es la caída del mercado de Japón. Ya te mostraba una caída de más del 12% justamente el día de hoy. A ver, ¿y qué ha pasado con Japón? Mira, fíjate muy bien. Japón por mucho tiempo, y aquí tengo yo un gráfico que esto es de muchos años atrás, estos muchísimos años atrás, incluso aquí te pongo que justamente a partir del 2016, las tasas de interés, es decir, que el dinero cuando te presta Japón prácticamente es gratis el dinero. Estaba en números negativos y esto duró por muchísimos años. Muchísimos años Japón estuvo prestando dinero a tasas negativas. Prácticamente esto es hasta este año en el 2024. O sea, muchísimo tiempo Japón estuvo estuvo dando dinero prácticamente gratis. Gratis. ¿Por qué? Porque las tasas de interés eran negativas. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que de repente Japón entonces empieza a haber un incremento de las tasas, justamente pasa entonces de estar a -10, ahora se pasa a 0.10. Entonces cambia de forma importante. Y entonces, pero imagínate tú esto, si tú eres una persona que entonces te dicen, te regalo el dinero, pues vas y pides dinero prestado. Y entonces pides dinero prestado. Y entonces lo empiezas a usar en otras cosas, un dinero prestado para luego utilizar ese dinero que te prestaron del Banco de Japón y luego lo usas en otras cosas. El tema ha sido que justamente el 31 de julio se esperaba que se mantuviera la tasa como se venía diciendo del 0.10. Recuerden, teníamos unas tasas negativas y se decía, bueno, vamos a subirlos ahora a 0.10. No, y el Banco de Japón no solo se quedó en 0.10, sino dijo, vamos a 0.25. O sea, más del doble de lo que se había pensado. Y además dijo, y vamos a seguir subiendo las tasas. Esto genera una gran presión, gran presión. ¿Y qué presión hay? Pues es esta. Esto lo que están viendo justamente es del lado izquierdo, ven el tipo de cambio del yen japonés contra el dólar norteamericano. Es decir, se aprecia, sube de valor el yen. Y esto, ¿qué es lo que pasa? Mira, te voy a explicar. Imagínate que tú vas al Banco de Japón y le dices, oye, a mí préstame dinero, yo te lo voy a regresar, pero tú cuando lo pides prestado, pues lo pides prestado a estos valores, a este precio. Y de repente, cuando el Banco de Japón dice, bueno, la gente que meta mi dinero conmigo, yo le voy a dar una mayor tasa de interés. Entonces la gente dice, bueno, entonces si el banco me ofrece una mayor tasa de interés, ya sea negativo, yo ahora voy a tener algo de ganancia con mi dinero, entonces empieza a mover dinero hacia Japón. Y si luego llega a Japón y dice, oye, no voy a subir al 0.10% la tasa, sino a 0.25 y suben las tasas, entonces, el subir las tasas lo que hace es que está trayendo capital justamente de lo que tienen, está trayendo capital para que compren los
yenes japoneses. Entonces, lo que está pasando es que las personas que aquí en el pasado pidieron dinero al Banco de Japón, pensando que se iba a mantener en este precio el yen cuando tengan que pagar el préstamo, ahora les está subiendo el precio. Y entonces, ahora todo el dinero que habían prestado, ¿y para qué lo utilizaban? Pues esa gente utilizaba ese dinero y compraba, por ejemplo, si iba al mercado de Estados Unidos y compraba acciones o compraba bonos o compraba títulos en otra moneda como el dólar. Y entonces lo que hacían ellos es, ok, pido dinero prestado que es prácticamente gratis, sin ningún costo, voy a Estados Unidos y compro acciones y compro bonos y estoy recibiendo dólares. Entonces, mientras el dólar esté fuerte, cuando lo vuelva a cambiar a yenes y el yen esté bajo, pues entonces yo tengo una ganancia. Entonces, ¿pero qué es lo que pasó en esos tipos de cambio? Ahora lo que está pasando es que entonces el yen se está fortaleciendo mucho y lo que están viendo aquí es el dólar. El dólar contra el yen se ha caído muchísimo. Entonces, esto ha hecho que la gente que pidió dinero se encuentre en una situación muy complicada donde pidió dinero prestado a un cierto precio del yen, por ejemplo, aquí abajo, cuando ahora el yen subió más de precio, entonces tienen que salir corriendo del mercado, vender todos los dólares que tenían en acciones, en bonos, en cripto, para transformar esos dólares que lleguen a yenes y puedan pagar las deudas al banco. Entonces, por eso también ha habido una salida enorme de capitales, porque la gente que estaba en esta situación, con la subida del valor del yen, entonces se ha estado en esta encrucijada que tienen que pagar sus deudas. Por eso, el gran movimiento que ha habido justamente a raíz del cambio que tuvo Japón, justamente esta decisión que fue la semana pasada. Y además, vamos a tener otra siguiente decisión a partir de septiembre 19. Y bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Pero si siguen subiendo las tasas de interés mucho más agresivas de lo que se tenía pensado, entonces seguramente tenemos otros movimientos muy similares. Entonces, otra fecha muy importante estar pendiente va a ser septiembre 19 para ver qué pasa con el Banco de Japón. Pero seguramente las tasas de interés de Japón van a seguir estando elevadas, que es lo que ya dijeron. Entonces, por eso la gente ha tenido un momento de efervescencia y esta locura de sacar el dinero del mercado norteamericano, de cambiar los dólares, cambiar ese dinero, regresarlo, ponerse líquido con ese dinero y luego poder pagar la deuda que tienen en yenes. Ahora, otra razón que ha estado pasando mucho es que ha habido mucha tensión en Medio Oriente con el tema entre Israel e Irán. ¿Qué es lo que pasó? Mira, lo que ha pasado es que justamente el 31 de julio, ¿sí? Israel, que aún no se, ahora sí que Israel no dijo que sí fue ello, pero tampoco lo negó. Prácticamente mataron a una persona, un político muy importante, un líder de Hamas, pero lo mataron en Irán. Entonces, justamente bombardearon Irán para matarlo a él. Entonces, Israel, a partir de esto, está en alerta ante un posible ataque de Irán tras la muerte del líder político de Hamas. Lo que sí es que algo que se ha dicho mucho es que Irán no está buscando una escalada, no está buscando una escalada en Medio Oriente, sino más bien hacer pagar a Israel por esta situación. Esta no es la primera vez que ya pasa, esto ya ha pasado también ya en su momento, ha habido escalada en el mes de abril, también vimos esto cuando empezó a haber una serie de prácticamente de ataques entre los dos con drones y prácticamente no pasó nada, pero empezó a haber una escalada entre los dos. Y ahora volvemos al mismo escenario, pero Irán dice que no está buscando que haya una escalada en el conflicto, pero sí hacer pagar a el responsable de esto. Entonces, esto también pone presión justamente al mercado del día de hoy. Pero miren, hay que entender una cosa, hay que entender una cosa. No es la primera vez que hay conflictos. Ha habido conflictos durante décadas, décadas, ¿sí? Entonces, hemos tenido muchísimos problemas, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Cuando fue la guerra de Hamas,
contra Israel en el 2023, cuando fue Rusia contra Ucrania en el 2022, guerra civil de Yemen, la guerra de Irak, de Afganistán, Kosovo, Bosnia. O sea, al final, todo esto lo que nos muestra es que sí hay guerras y a pesar de las guerras, esto es el Standard & Poor's. El Standard & Poor's sigue con tendencia alcista. Es una realidad. El mercado, viéndolo a una visión largo plazo, es alcista. Es alcista. Entonces, las guerras son pasajeras. Y sí, siempre hay guerras porque hay empresas que siempre ganan dinero. ¿Qué empresas? Pues principalmente las que son de defensa. Todo lo que es defensa siempre gana dinero en estos momentos de cuando hay guerra, normalmente. Entonces, si no fuera negocio la guerra, pues no habría guerras. Pero como es un buen negocio para algunas empresas, que es muy, muy triste el tema de las pérdidas humanas, pero si no fuera negocio, pues no habría guerras. Pero siempre hay empresas que ganan mucho dinero con las guerras. Pero al final del día lo importante que hay que tener en mente es que el mercado, a pesar de todo, sigue creciendo en el tiempo. Eso es muy importante que lo tengas claro. Entonces, otra de las razones que está habiendo presión es que justamente se publicó que algo que parecía que era casi un hecho, que Trump iba a ganar y arrasar las elecciones presidenciales en noviembre, pues justamente sale el día de hoy una información que dice que Kamala Harris ahora se pone por arriba de las elecciones prácticamente o estando ya a la par de Donald Trump. Entonces, cuando Kamala Harris queda la línea de color azul hace poco más de un mes, en el mes de junio, y aquí estaba Trump, ahora prácticamente ya se juntaron los dos, o está prácticamente Harris por arriba, o está prácticamente ahí. Y entonces eso también habla que tenemos ahora la incertidumbre. Sí, la incertidumbre de pues, qué va a pasar con las elecciones. ¿Qué es importante mencionarte? Mira, si hacemos un análisis de los beneficios del Standard & Poor's con presidentes demócratas o republicanos, en promedio, de forma anual, cuando son los presidentes demócratas, el Standard & Poor's tiene un beneficio de 12.9%. Y cuando estamos hablando de los republicanos, hay un beneficio del 9.9%. Entonces, incluso para la bolsa, estadísticamente hablando, le convendría más que fuera un presidente demócrata, estadísticamente hablando. ¿Ok? Pero entonces, cuando se tiene esta situación donde tenemos varias situaciones de incertidumbre, el tema de la guerra, el tema de Japón, el tema de las elecciones, eh, todo esto se hace una situación que atrae mucha incertidumbre. Y algo que no le gusta al mercado en el momento de incertidumbre, pues es reflejado en términos de caídas. Cuando el mercado no tiene claro hacia dónde se van a mover las cosas, empieza el miedo, empieza la incertidumbre y vienen las caídas del mercado, que es prácticamente lo que estamos viendo el día de hoy. Incluso hay un índice que se llama el índice de volatilidad que está asociado al Standard & Poor's y el índice solamente el día de hoy, de estar prácticamente empezando en un nivel cerca de 25, se llega a subir hasta 68. Oye, ¿qué significa esto? Mira, simplemente si comparamos los periodos anteriores, si nos vamos a la crisis del 2008, la subprime, el tema de los créditos hipotecarios, en varios días llegó a estar justamente en este nivel, pero fueron varios movimientos. Aquí prácticamente en un día hizo todo este recorrido y todavía llegó a subir un poco más. Pero lo que es demasiado extraño y demasiado exacerbado es que una crisis que fue esta, no fue tan rápido el crecimiento de este índice de volatilidad. Incluso en el COVID,
Incluso en el COVID, que prácticamente se cerró todo el mundo en cuestión de días y muy pocas semanas, tampoco hubo este movimiento. Esto fue un día, esto fue otro día, no sé si alcanza a ver, pero son varios días para llegar a estos niveles. Aquí, de estar aquí abajo, esta línea llega a tocar este punto máximo. Entonces, también ha habido una sobreexageración de lo que está pasando en el mercado. Realmente no, o sea, vean los otros. O sea, prácticamente era un crash en el otro de la bolsa, del mercado de hipotecario, totalmente. Aquí en el COVID tenía gente que estaba muriendo, se cierra la economía y aquí realmente no ha habido grandes elementos para poder llegar a tanto exageración con el crecimiento de la volatilidad. Ha habido demasiado el efecto que es lo que estamos viendo. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Esto yo también lo platicaba yo en el video anterior, que te voy a dejar aquí abajo la liga para que la puedas ver también en detalle, pero este es el índice Standard Poor's, ¿sí? Que ciertamente tenía una directriz donde había una línea que aguantaba el soporte para ir subiendo el Standard Poor's. Ahora, desde la vez pasada, el día viernes, justamente esta vela queda por debajo de esta línea rompiendo este nivel. ¿Qué es lo que yo estaba diciendo? Todavía seguimos nosotros en un nivel de movimiento alcista del mercado. Ahora, ¿qué es importante mencionarte? Nosotros tenemos, es claro, o sea, que ustedes sepan que dentro de la bolsa existen varios momentos en el año que puede tener retrocesos en el mercado. Se tiene conocimiento, estadísticamente hablando, que por lo menos una vez al año la bolsa va a retroceder, hablando del Standard Poor's, por lo menos una vez al año un 10%. Un 10% de caída es lo que se tiene una vez al año de retroceso en el Standard Poor's. Ese movimiento original, yo esperaba que subiera en esta zona, pensaba que iba a bajar mucho más y solamente bajó de este punto al 5.9%. Ligeramente por arriba del 5%, que es el dato que es previo a ese 10%, y siguió subiendo el mercado. Ahora, ¿qué es importante que ustedes entiendan? Cuando sucedió esto, que es justamente cuando fue el conflicto entre Israel e Irán, que empezó justamente en el mes de abril y tuvo este recorrido hacia la baja, el mercado cayó casi el 6%, 5.9%. Esto significa oportunidad para las grandes empresas de las que son tenedoras de fondos de inversión como BlackRock o JP Morgan o Fidelity, todas las empresas grandes que manejan muchos fondos de inversión y que tienen mucho dinero. Cuando vienen estas caídas, para ellos es muy buena oportunidad porque aprovechan que hay mucho miedo, la gente está vendiendo y ellos están comprando en esta zona para luego seguir hacia adelante. Para ellos, haber comprado en este nivel y ir más abajo de esto, entonces ya no representa un negocio para ellos, porque entonces imagínate, compraron aquí abajo miles de millones de dólares en diferentes activos, acciones, en bonos, en ETFs, y entonces espera que suba para que tengan beneficio. Lo importante es que pues no bajen estos niveles porque entonces para ellos ya va a ser una pérdida porque siguen en el mercado con estas compras de todo esto que compraron. Entonces, para mí me sigue haciendo todavía sentido que podría haber todavía un movimiento, puede haber en esta zona de color azul, puede que llegue a bajar un poco el mercado, muy difícil saber hasta dónde puede bajar el mercado, puede que llegue a bajar, pero no creo que baje más de esta zona de color azul. De hecho, tengo mi punto crítico, que sería ya los 4,960 puntos prácticamente, ya el punto donde no sería recomendable incluso para las propias empresas tener títulos porque ya sería tener un valor menos, tendrían menos valor desde lo que compraron justamente en esta zona. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que para mí todavía sigue un mercado alcista de forma general, todavía no veo que haya un cambio radical, más bien creo que está siendo algo exacerbado de este movimiento y podemos esperar entonces que baje todavía posiblemente un poco más. Este menos 9.7%, ese es el punto más alto que se alcanzó contra el punto más bajo que se alcanzó. Ciertamente cerró un poco más arriba de este menos 9.7%, pero creo que puede llegar a bajar un poco más
si es que iba a bajar en los siguientes días, pero ya estamos justamente en esa línea del 10% de caída del Standard & Poor's, estadísticamente hablando, una vez al año. Bien, ahora, ¿qué es lo que para mí me llama mucho la atención de si realmente estuviéramos en una recesión? Si realmente estuviéramos así, habría algunos indicadores que deberían de empezar entonces a mostrar un movimiento inverso a lo que está pasando. Si hay recesión, entonces algo que tendría que pasar de forma inmediata es que entonces el petróleo se fuera al alza. Las recesiones siempre traen entonces un movimiento de crecimiento del petróleo por toda la escasez que va a empezar a haber y el problema que va a representar en los siguientes meses con una recesión y el costo de la energía. Entonces, si tuviéramos una recesión, realmente algo que tendría que haber pasado, entonces es que el petróleo tendría que haberse disparado. Y esto es el movimiento de hoy. No solamente no se disparó, sino incluso llegó a bajar el valor del petróleo, lo cual es algo muy extraño con una recesión, porque entonces más bien tendría que haber un incremento brutal del valor del petróleo. Y no fue así, sino cayó mucho. Más bien lo que creo que está pasando es que como estamos en época justamente electoral, al momento de tener una subida del petróleo, el petróleo incrementa, automáticamente pega directamente a las personas, a los negocios, automáticamente de forma muy rápida. Y entonces que tengas un descontrol con el petróleo no sería bien visto para la campaña electoral, en este caso de los demócratas. Más bien lo que está pasando es que está bajando, está controlándose el petróleo, lo cual eso nos estaría poniendo en una situación más bien en favor de controlar los energéticos para que se vea bien ante las elecciones que están próximas. Incluso si vemos otro elemento que llama mucho la atención de si estuviéramos realmente en recesión, algo que tendría que entonces haberse disparado hacia el alza por temor, porque es un valor refugio, es el oro. Y no fue así. El oro, más bien el día de hoy cayó, incluso llegó a caer muchísimo más abajo, llegó a caer mucho, se recuperó un poco, pero el oro tuvo un movimiento bastante bajista el día de hoy. Y entonces, si hay recesión, lo primero que hay, el único activo realmente en serio que todo el mundo conoce en el mundo, refugio, es el oro. Y entonces el oro tendría que haberse disparado. Y no fue así. Más bien cayó el valor del oro. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Es que este es un momento para estar tranquilo, estar sereno, no empezar a tener un descontrol y dejarte controlar por tus emociones. El, lo más importante cuando tú eres inversionista es el manejo de tus emociones. No ser presa de tus emociones, no ser presa de tus miedos y empezar a tomar una decisión de una forma demasiado llevada por el temor, porque eso no te ayuda a nada. Tienes que estar focalizado, tienes que estar concentrado y lo que tienes que pensar es, ¿qué tengo en mi cartera de inversión? Si tú tienes empresas que son con una tendencia alcista, que tienen productos que muchísima gente utilizamos en el día a día, que son empresas que se dedican a tener un balance positivo, es decir, que lo que venden menos todos sus gastos que tienen, siguen teniendo un ingreso positivo, un ingreso neto positivo, es decir, tienen dinero, es una buena señal. Que tengas empresas que tienen una perspectiva en términos de inversión y de crecimiento a sus proyectos que tienen a largo plazo, que sean empresas consolidadas. Entonces, ese tipo de empresas o incluso ETFs que están hechos para seguir ciertos índices, como el caso del índice del Standard & Poor's, estás invertido, entonces tienes buenas inversiones. Tienes que revisar siempre ese tipo de cuestiones en tu portafolio y no dejarte llevar por todo el temor que está pasando y todo el ruido que se ha generado alrededor, que desde mi punto de vista es un temor infundado y más bien es un temor generado que no tiene por qué ser recesión, sino más bien creo que va a ser una oportunidad para comprar en niveles mucho más abajo, como de oferta, por así decirlo, y siempre los grandes ganadores de esto movimientos son
en muchas de las ocasiones los grandes bancos, los grandes fondos de inversión. ¿Ok? Entonces, por último, a pesar de que ha habido momentos muy difíciles como el COVID, como lo que ha habido con diferentes crisis, las burbujas tecnológicas, de todas formas, aunque ha habido crisis, aunque ha habido problemas, aunque ha habido temores, aunque ha habido ese temor de recesión y todo, siempre, a pesar de todas las crisis, el mercado sigue alcista. Entonces, aprovecha esta oportunidad. Si tienes dinero disponible, más bien yo te diría, podría ser próximamente una buena oportunidad de compra para entrar al mercado y aprovechar una nueva subida que creo que va a venir con el mercado. Hasta no ver los niveles que ya te comenté, que no se rompen esos niveles, que ya te había comentado anteriormente el Standard & Poor's 500. No creo que tengamos una situación de recesión. Más bien creo que esto ha sido una exageración que se ha dado mucho por los medios, que se ha dado mucho por mucha gente que ha tenido mucho miedo y mucho incertidumbre, y más bien creo que va a ser un momento de aprovechar. Ahora, no significa que no vaya a venir una recesión, significa que no creo que sea este el momento que veamos una recesión, pero no significa que más adelante se pueda dar. Es posible que se vea más adelante, pero no creo que este momento en particular sea una recesión. ¿Ok? Bueno, entonces, dale like a este video, suscríbete para que si veas muchos más videos como estos. Si es que estás apasionado de la bolsa, te mando un gran fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho y bye.